Hola, soy la abuela Nora del grupo Abuelos Lee Cuentos y quiero leerles el cuento Éramos pocos, del libro El tesoro escondido y otras fotos de familia de Silvia Schuher. El papá de mi papá había quedado viudo hacía algunos años. La mamá de mi mamá también. O sea que mis hermanos y yo teníamos abuelo y abuela, pero por separado. Por separado es una forma de decir, ya que por el contrario, esta situación provocó un insólito compacto familiar. Y es que en vez de invitar a mi abuela por un lado y a mi abuelo por otro, como era la costumbre de los domingos, un día mis padres decidieron invitar a los dos viejos juntos, creyendo que de esta manera los ayudaban a sentirse menos solos. El papá de mi papá y la mamá de mi mamá ya se conocían de antes, desde antes de haber quedado viudos. Se habían visto en el casamiento de mis padres, es decir, de sus hijos, y en algunos cumpleaños. Hasta entonces, sin embargo, ninguno había reparado mucho en el otro. Por ridículo que parezca, en las reuniones familiares las mujeres solían juntarse con las mujeres y los hombres con los hombres. Tal vez por eso, hasta que quedaron viudos y empezaron a encontrarse los domingos en mi casa, lo que mi abuelo pensaba de la mamá de mi mamá era vago, que era una linda señora, que tenía una risa demasiado fuerte para su gusto y que era un poco rara en su manera de vestir. Andaba siempre repleta de colores como un árbol de Navidad. Por su parte, lo que mi abuela pensaba del papá de mi papá tampoco era muy profundo, que el viejo parecía un buen tipo y que para su gusto le sobraba bastante nariz. Decía eso y se reía fuerte. La cuestión es que a partir de que mis padres empezaron a invitar siempre a los suyos para que vinieran a casa al mismo tiempo, los abuelos empezaron a tratarse. Al principio solo conversaban en la mesa y después cada cual se volvía a su departamento. Unos meses más tarde se llamaban por teléfono antes de visitarnos y se ponían de acuerdo para pasarse a buscar uno al otro. Al año eran grandes amigos y según lo hicieron saber una vez, se habían anotado los dos en un curso de historia del arte o algo parecido. Todo iba de maravillas hasta que un domingo la mamá de mi mamá llamó temprano a casa para avisarnos que ese día no vendría a almorzar y que el papá de mi papá tampoco, porque los dos asistirían a una reunión con sus compañeros de curso. De entrada, la noticia no causó ningún efecto especial, nada. Pero a la semana siguiente la cosa cambió. Se celebraba mi 10º cumpleaños y para empezar, mi abuelo y mi abuela llegaron más tarde que el resto de los invitados grandes. Para seguir, se la pasaron de secretito en secreto durante toda la fiesta y para terminar, ¿por qué no decirlo? A la hora de irse a sus casas, a los dos se les notó la copita de sidra que habían tomado de más. Daba la bochornosa impresión de que en los ojos tenían burbujas. Mi mamá y mi papá, que casi nunca discutían, esa noche se pelearon como perro y gato. ¿Desde cuándo a tu papá le gusta la historia? Preguntó mi mamá enojadísima. ¿Desde cuándo tu mamá toma sidra? Contraatacó mi papá. ¿No te parece que tu padre está un poco vejete para andar haciéndose el galán? ¿Y no te parece que tu madre está un poco jovata para ponerse esos trapos de colores que usa en vez de vestidos? ¡De terror! La noche de mi cumpleaños terminó muy mal y creo que de no haber sido por el cansancio que teníamos todos, hubiera terminado peor. A partir de estos hechos, igual las cosas cambiaron para siempre.
La decisión más importante que tomaron mis padres cuando volvieron a dirigirse la palabra fue suspender los almuerzos conjuntos. Empezaron a invitar de nuevo a cada abuelo por separado y santo remedio, uno por domingo. Las 2 primeras semanas ninguna hizo un solo comentario, ni la mamá de mi mamá cuando vino, ni el papá de mi papá cuando le tocó su turno. Pero al tercer encuentro de esta etapa volvió a modificar la situación. Fueron los propios abuelos quienes nos invitaron a nosotros a comer en un restaurante. Tenemos algo que decirles, empezó mi abuelo. Algo muy importante, siguió mi abuela. Y ahí la comunicación se interrumpió un buen rato porque a mi mamá se le atravesó un raviol en la garganta y a mi papá se le volcó encima lo que estaba tomando. La abuela y yo estamos de novios, retomó el papá de mi papá levantando su copa e invitando a la mamá de mi mamá a que hiciera lo mismo. Y muy contentos, agregó ella, hasta pensamos en casarnos. Entonces los demás nos quedamos petrificados, mudos y duros como rocas, tiesos y espantados, estáticos y estupidizados, con la horrible sensación de que en poco tiempo mis padres se convertirían en algo así como hermanos, y eso era más de lo que podíamos soportar. Y en eso estábamos paralizados tras el bombazo, cuando de repente se acercaron a nuestra mesa un señor y una señora de lo más emperifoliados, y aunque un poco tímidos al principio, se arrimaron con decisión a los abuelos, él a la mamá de mi mamá y ella al papá de mi papá. Ella es Esther, dijo mi abuelo señalando a su novia, y él es Fernando, carraspeó mi abuela y se abrazó al señor. Entonces mis padres se miraron, se levantaron de sus asientos medio avergonzados y bastante aturdidos, saludaron a los futuros parientes y agregaron otras sillas a la mesa. A la salud de los novios, dijo mi hermana, y todos levantamos nuestras copas. Así termina esta historia y todos fueron muy felices.